El día de hoy el tema que quiero compartir con ustedes es acerca de José. Es una tercera enseñanza que tenemos acerca de este hombre y cómo José fue un hombre victorioso en la tentación. Hace algunas semanas vimos cómo José tocaba fondo. José tuvo un peregrinaje, ¿verdad? De pruebas, de dificultades, de luchas, de tentaciones, donde él tocó fondo. ¿Y por qué digo que tocó fondo? Porque estuvo en prisión. En ese tiempo, obviamente, la prisión no era nada parecida a las prisiones de ahora, sino que era literalmente unas mazmorras, eran unos cuartos malolientes, húmedos. Era algo terrible para un ser humano entrar a una prisión. Y vemos, digamos, una situación descendente, como si fuera en una caída libre. Así fue la vida de José en un momento dado. Porque José, de pasar de ser el hijo predilecto de su padre, fue vendido de la casa de su padre. Literalmente se acabó en un día todo lo que él tenía, todos esos privilegios. Posteriormente es llevado a Egipto y en Egipto es vendido como esclavo, ahí en el mercado de esclavos, y es comprado por un hombre llamado Potifar. Potifar lo compra y en la casa de Potifar José apenas parece ser que se está levantando y una vez más es traicionado, una vez más es humillado por la esposa de este hombre Potifar. Y después desciende a la cárcel y ahí en la cárcel está cuidando a los otros presos y literalmente es el momento más bajo de la historia de José. Así que tal vez si nosotros hubiéramos dicho o pensáramos, es que José es un pecador, José es un hombre que ha hecho lo malo, alguien pudiera llegar a pensar, bueno, se lo buscó. El pecado trae consecuencias, se lo buscó, lo que siembras cosechas. Entonces, por eso es que ha llegado hasta ahí. Sin embargo, no es el caso de José. José está viviendo todo eso, pero él es recto, él es un hombre justo, él es un hombre obediente. Él solamente busca honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y la vida de José entonces se vuelve una enseñanza tremenda para nosotros de lo que significa vivir sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias. Y esa es la vida de un cristiano, a pesar de las circunstancias, porque es muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero José puede estar firme no cuando todo va bien. No cuando solamente el Señor nos bendice, no cuando nos dice sí a todas nuestras oraciones. En ese tiempo es fácil ser cristiano, es fácil obedecer a Dios, pero cuando todo va mal, cuando vienen dificultades, cuando vienen adversidades, y ese es el caso de este hombre llamado José, sigue mirando al Señor en todo momento, sirviéndole justo en medio de la tribulación, y es un ejemplo claro de lo que significa vivir la vida cristiana. Entonces hoy nos acercamos a la vida de José y nos sentimos literalmente muy identificados. ¿Por qué? Porque seguramente los que estamos aquí, todos hemos sufrido en esta vida. Y tal vez alguno dice, yo todavía no, hermano, pero todos vamos a tener sufrimientos, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. Y hoy vamos a ver la historia de José en el libro de Génesis, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo.
Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le habían dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a cerrar nuestros ojos. Les invito a que hagamos una oración. Padre, en esta mañana agradecemos, Dios, por poder abrir tu palabra, Señor. Pero queremos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que tu palabra nos sea revelada a nuestros corazones. Hállate corazones sensibles, abiertos, obedientes. Padre, que tu palabra sea la que nos transforme, que sea tu palabra la que nos alimente y la que nos guíe, Señor, para hacernos semejantes a tu Hijo Jesús. Padre, con temor, con reverencia nos acercamos a ella, Señor. Y queremos que lo que no podamos entender sea tu Espíritu Santo el que nos lo revele. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Amén. La vida de José. Vemos aquí cómo en esta historia José es vendido por sus hermanos celosos, ¿verdad? De José. Lo venden, lo compra este hombre. Unos ismaelitas lo llevan a Egipto y ahí José es vendido como esclavo. Y quiero decirles que hoy vamos a ver una de las tentaciones. ¿Por qué? Porque José pasó por pruebas muy duras, por pruebas muy difíciles. Y a través de esas pruebas que él tuvo y de esas dificultades, es como Dios lo va a llevar a esa posición donde quiere que José esté, a la diestra de Faraón, gobernando el imperio de Egipto. Pero antes de que llegue José a gobernar, a reinar, él va a tener que pasar por diferentes pruebas, va a tener que pasar por diferentes problemas, situaciones, y una de ellas es precisamente la tentación de José. Y quiero decirles que este es uno de los problemas más antiguos que el hombre tiene, la tentación. La primera vez que aparece la tentación es en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Justo después de describir cómo Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas, lo siguiente que aparece en esta humanidad, en este mundo, es la tentación que da lugar al pecado. De tal manera que el origen de la tentación se remonta al principio de la humanidad y nos llega hasta el día de hoy. Yo no sé si para los presentes en esta mañana, para esta hora, algunos de los presentes ya han tenido algún problema con la tentación. A levantarte,
al venir para acá, al estar esperando a la reunión. Pero este es uno de los temas de los que tenemos que abordar con mucha humildad. Mira, Pablo decía, ¿verdad? No que yo ya lo haya alcanzado, sino que cada uno de nosotros, y yo en lo personal, cada semana, cada día, tengo que estar luchando en contra de la tentación. A veces hay aspectos de mi carácter que yo sé que hay cosas que no tengo que hacer, que intento evitar, y vez tras vez de repente tú te das cuenta que empiezas a caer o empiezas a deslizarte y a reproducir ese patrón del cual tú quieres huir. Y por eso yo en este día, más que hablarles como un experto, yo tengo que hablarles en todo caso como un experto pero sufridor de la situación. Y como decía Pablo, ¿verdad? No que lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago caso: olvidarme de lo que queda atrás, olvidarme de esos fracasos y seguir avanzando, seguir creciendo y mejorando y extenderme hacia lo que está delante, a las nuevas oportunidades que Dios me da, de alguna manera confiando que poco a poco iré siendo perfeccionado en que Dios va a ir haciendo su obra conmigo. O sea, la realidad es que todos vamos a enfrentar la tentación de una forma repetitiva. Ahora, el problema en sí mismo con la tentación no es la tentación en sí, porque todos somos tentados y ser tentado no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó, o sea, fue sin pecado. O sea, todos vamos a ser tentados. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando cedemos a la tentación. De tal manera que permitimos entonces que el pecado literalmente, cuando cedemos a la tentación, nos enrede y nos envuelva. Y esto es lo que va a traer consecuencias trágicas y nefastas a nuestra vida. Hay una batalla en la cual el enemigo nunca se va a rendir en esa lucha contra nosotros. Y esa batalla que tiene contra nosotros es, dice la Biblia, contra nuestros propios miembros, contra nuestros propios deseos. El enemigo no se va a rendir, no va a dar tregua a ningún cristiano, a ninguna persona que quiera caminar con Dios, hasta el día en que venga el Señor Jesucristo y literalmente venza a la muerte, venza al infierno, venza a todo lo que falta. Y aquí, precisamente en esta escena, nos encontramos a José. Ahora él ha tenido muchas pruebas de sus hermanos, ha tenido rechazo, ha sido alejado de su padre, ha sido vendido a un país extranjero, pero ahora le queda la tentación, la mayor de todas. Ha recibido ataques externos de todos lados, pero ahora va a recibir un ataque interno. Y el pecado es así. Yo no sé si alguien recuerde la historia del caballo de Troya. Cuando no podían conquistar a Troya, ¿qué hicieron, verdad? Le mandaron un caballo y adentro del caballo iban soldados. Y entonces ellos se confiaron, los troyanos, y recibieron ese caballo, le abrieron las puertas literalmente a ese caballo pensando que era un regalo. Y resulta que en la noche, cuando todos estaban dormidos, después de haber festejado la libertad, salieron los soldados y quemaron Troya. Bueno, así pasa con el pecado. El enemigo se mete dentro y de alguna manera es dentro de nosotros que nosotros tenemos deseos. Nosotros tenemos concupiscencias, nosotros tenemos deseos, y esos deseos que no son malos en sí, que son naturales, que Dios los ha puesto, pero el diablo quiere, y a través de esos deseos, venir a hacernos esclavos, a esclavizarnos a esos deseos. Entonces, por ejemplo, el hambre es un deseo natural, se convierte en un pecado de gula, ¿verdad? Si nosotros vamos más allá de eso. El deseo de justicia se convierte en una amargura y se convierte en un rencor, en un resentimiento, y así con cada uno de nuestros deseos. El pecado sexual, el deseo sexual del cual todo ser humano en un momento determinado tiene ese deseo. Si de repente el enemigo lo quiere usar y se vuelve en una vida de libertinaje, promiscua, en una vida cuando se hace fuera del matrimonio y fuera de los límites que Dios ha dado. Entonces, José es vendido en Egipto, los mercaderes lo llevan, y dice la Biblia, algo que nosotros vimos en este pasaje, es que Jehová estaba con José. Es como si Dios, fíjese, como si Dios fuera con esos mercaderes viajando con José a Egipto. Nunca lo dejó.
Es como si Dios estuviera también en la casa de Potifar, ayudándole, cuidándole. Es como si José estuviera en la cárcel y Dios también estuviera ahí echado en la cárcel junto con él. Jehová estaba con José. Ahora, en aquel entonces la mentalidad de la época era que los dioses eran territoriales. Entonces, por ejemplo, era el dios de Fenicia, el dios de los fenicios, el dios de los griegos, el dios de los cananeos. En esa época esa era la mentalidad. No, aquí en Fenicia impera el dios de los fenicios, en Canaán el dios de los cananeos. Era la mentalidad. Pero en este pasaje nos hace ver que Dios es el Dios de toda la tierra. José es llevado a Egipto. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo va a proteger Dios allá? Va a estar saliendo fuera de la jurisdicción de Dios, como si Dios solamente fuera rey de Israel. No, José es llevado a Egipto. ¿Cómo lo va a proteger Dios? Jehová estaba con él. Dios estaba con José. Y qué bendición, esa es una promesa para nosotros como cristianos, que donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas, te encuentres donde te encuentres, si tú eres del Señor, si tú eres un cristiano, el Señor está contigo y el Señor te acompaña, gloria a Dios. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Entonces, recordemos también, está un hombre llamado Potifar. Él es el jefe de la guardia de Faraón. Es el jefe de la policía, por así decirlo, de todos los asuntos de Egipto. Fíjate, hay algo curioso en este pasaje que yo estaba leyendo, ¿verdad? Porque aquí, en este pasaje de Génesis 39, en el pasaje anterior, se nos narra la historia de Judá y Tamar. Judá también es hermano de José, pero Judá no vence la tentación. Judá va y busca una ramera. Y resulta que en lugar de una ramera se encuentra con su propia nuera, que se disfraza de ramera para hacerle valer las promesas que ella tenía, para de alguna manera comprometerlo, porque él no le había querido dar a su hijo el menor. Esta mujer se había casado con su hijo, había muerto el hijo, el segundo hijo murió también y ahora quedaba el tercer hijo y se lo tenía que dar a él y no quiso. Entonces Judá va y hace algo, ¿verdad? Se acuesta con esta mujer, Tamar, la ve como una ramera, sin embargo no es Tamar. Entonces en medio de esto pone el caso de José como un contraste. Ve lo que se tenía que hacer. Este hombre falló, pero José no falla. Digamos, hay una gran diferencia entre Potifar y José. Potifar es rico, es un hombre poderoso, es un hombre influyente, y José es un extranjero, es un pobre esclavo desvalido. Y entonces Potifar, el egipcio, jefe de la guardia de Faraón, muy seguramente tú veías a este hombre y ha de haber sido impresionante verlo, su disciplina, su rectitud, los asuntos internos, cómo los lleva. Si había alguien a quien condenar, era Potifar el encargado. Si había que hacer alguna investigación, Potifar era el jefe de la guardia, el que llevaba el caso. Era un hombre estricto, que seguramente le tenían temor todos los siervos de Faraón por la influencia que él tenía. Ahora, qué reto tan grande agradar a este hombre llamado Potifar, ¿verdad? Un reto muy grande. Sin embargo, José lo consigue. Y no solamente consigue agradarlo, sino que además nos dice la Biblia que Potifar está encantado con José. Le hace su mayordomo, le hace su mano derecha y todo lo que él tiene lo deja en mano de José. Dice que el Potifar no se preocupaba de nada absolutamente en su casa, más que solamente de lo que iba a comer. Porque todo lo demás José lo llevaba. Todo estaba en manos de José: la casa, los negocios, las compras, la limpieza, la administración. Y dice la Biblia que José llegó a ser un varón próspero, porque todo lo que estaba en su mano, Dios lo hacía prosperar. Ahora, como José estaba en la casa de Potifar y Dios estaba bendiciendo la casa a causa de José, José obviamente es un varón que busca el favor de Dios, que no se aleja del mal, que Dios lo bendice. Y esto nos recuerda, como dice la Biblia en el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae.
Ese es José, prospera, fructifica, su hoja no cae. Todo lo que toca José lo bendice Dios. Todo lo que toca, y vemos el carácter, su ejemplo, su historia, ¿verdad? Es un ejemplo de vida también en cuanto al trabajo. Si tú quieres aprender, si tú quieres ser un cristiano real, fiel, que puedas inclusive en tu trabajo darle la gloria a Dios, mira a José. Además, José es un ejemplo de conducta, de testimonio. Mientras estuvo en la casa de su padre, dice la Biblia, Jacob todo confiaba plenamente en José. Como esclavo en la casa de Potifar, todo estaba en las manos de José. En la prisión, todo estaba en las manos de José. José estaba y era un hombre excelente, un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Ahora, José nunca quiso o nunca pensó de sí, ni tomó esta situación para hacerse una víctima. Nunca lo vemos quejándose, nunca lo vemos diciendo, pobrecito de mí, qué situación tan triste la mía. Con razón tengo tantas ganas de hacer nada. ¿Cómo voy a prosperar yo? ¿Cómo voy a salir de esta? No, José es un siervo y no busca su propio beneficio. Siempre, donde quiera que está, él hace las cosas para Dios. Él hace las cosas para Dios porque él sabe, José sabe una cosa, que no solamente su amo lo ve, sabe que Dios lo ve. Y está en la casa de Potifar y sabe que Dios le está observando. Y hermanos, yo creo que esto es algo importante que nosotros debemos entender. No hay trabajos religiosos y no hay trabajos laicos, ¿no? O sea, no es que nosotros digamos, yo aquí en la iglesia vengo y sirvo, y yo aquí en la iglesia, como es un trabajo para Dios, yo le echo todas las ganas, y allá en mi trabajo, allá afuera, mi trabajo pues es un trabajo laico, es un trabajo que no tiene que ver con lo espiritual, ahí yo no le echo ganas. No, no hay trabajos así. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, debe ser para la gloria de Dios, y todo trabajo es espiritual. Ya sea en tu casa, ya sea en un despacho, ya sea en una fábrica, ya sea un negocio, todo lo que hacemos, lo hacemos ante los ojos de Dios y para la gloria de Dios. Y es en tu trabajo donde se ve realmente quién eres. Es en tu trabajo realmente donde se muestra tú cómo haces las cosas y para quién haces las cosas. Ahora, yo estaba estudiando un poco la historia de José. José, cuando llega a la casa de Potifar, tiene 17 años. Era un jovencito. Seguramente cuando él llega a la casa de Potifar, sus mandados, ¿verdad? Las cosas que él hacía eran las más sencillas. José, ve a comprar el pan, corta el césped, lava el auto, ¿verdad? Dale de comer a los caballos, etcétera. Y cuando José hacía una de esas actividades, lava el coche. Cuando Potifar iba y miraba el coche, decía, pues es que ninguno de estos siervos que yo tengo ha lavado el coche como este joven. Y entonces ahí empieza a crecer la confianza de Potifar. No creas que eso fue algo que se lo ganó de un día para otro, sino que fue a través de su esfuerzo, de su trabajo. Y al cabo de años, en total, José estuvo en la casa de Potifar 11 años. Y esto lo sabemos porque José es de 17 años cuando empieza esta historia, y cuando sube a ser el primer ministro de Egipto tiene 30 años. Y 2 años se la pasa en prisión, entonces quedan 11 años que estuvo sirviendo a Potifar. Y entonces sabemos que al cabo de 11 años todo está en manos de José. La confianza se la ha ganado a ojos de Potifar, y es tan grande toda la confianza que todos los negocios están en las manos de este hombre, obviamente, excepto su mujer, claramente. Y José lo tiene muy claro, ¿verdad? José tiene muy claro que todo está en sus manos, excepto la esposa de Potifar. Ahora, 11 años. En 11 años no ha tenido ningún conflicto con Potifar. En 11 años todo lo que ha hecho ha prosperado. Lo hacía excelentemente, pero llega un punto en la vida de José, es que él tiene que pensar en primero qué va a hacer, agradar a Dios o agradar a los hombres. Y creo que esta es la lucha y esta es la tentación que cada uno de nosotros va a recibir en algún momento. ¿A quién vas a agradar? ¿Vas a agradar a Dios o vas a agradar a los hombres? Dice la Biblia que su ama, la esposa del Potifar, se acerca y le pide algo a José que él no puede cumplir. Y nos puede pasar a todos.
Te puede pasar a ti, le puede pasar al cristiano más consagrado. Es más, al cristiano más consagrado le puede pasar, y ninguna persona cristiana, por más consagrada que sea, no va a dejar de tener tentaciones en diferentes áreas de su vida. Puede llegar el momento en que tarde o temprano nos puede pasar, tengas 11 años de cristiano, tengas 10 años, tengas 20 años, no importa, en el cual en ese momento nos será necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y en este es el conflicto en el que se encuentra José. La mujer de Potifar se acerca a José, obviamente como aquella serpiente se acerca allá en el Edén a Eva y Adán, ¿verdad? La mujer de Potifar es la serpiente y se acerca para tentarle. Ahora imagínate en esta escena, cuando José llega a la casa del Potifar, tiene 17 años, no llama mucho la atención, por así decirlo, pero José crece en la casa de Potifar. Ahora tiene 28 años. Y no solamente tiene 28 años, sino que además dice la Biblia, es guapo, es guapetón José. Y nos dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Y obviamente esta mujer le echa el ojo. Literalmente se encapricha con él y le empieza a decir, acuéstate conmigo, duerme conmigo. José, no hay nadie en casa, mi esposo nunca se va a enterar, nadie le va a decir nada, no le voy a decir nada al jefe, todos están fuera, ¿verdad? Y hermanos, aquí precisamente nosotros tenemos que nuestra sociedad valora mucho el atractivo físico, pero el atractivo físico muchas veces conlleva retos. En este mundo, alguien que parece un buen tipo, una cara bonita, una muchacha bonita, parece que eso te tiene que abrir las puertas, que todas son facilidades y bendiciones. Mira, la belleza física lleva un terreno de batalla que otros puede que no tengan que enfrentar. No todos son bendiciones. Hay en la Biblia personajes que nos dice la Biblia que eran hermosos o eran hermosas. La Biblia nos dice de David que era hermoso, era rubio, dice la Biblia. También Sara, la esposa de Abraham, llega delante del rey Abimelech, y Abraham, cuando se da cuenta que van a llegar a esa tierra extraña, dice Abraham, mi esposa es muy hermosa, mi esposa es muy bella, cualquier hombre la va a ver y va a querer quitármela, va a querer quedársela. Y entonces él, en lugar de decir es mi esposa, él miente y dice es mi hermana. Ahora, la belleza física conlleva unos retos y a veces unas tentaciones muy particulares. La belleza física te puede llevar a confiar demasiado en esa belleza física. Te puede llevar al narcisismo, te puede llevar al orgullo, a la prepotencia, ¿verdad? A la vanidad. Pero también te puede llevar a la tristeza cuando se marchita. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué dice la Biblia acerca de la belleza en contraste con la belleza del corazón? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Dice así la Escritura, sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí nos dice cuál es el ornato que debemos buscar. ¿Qué quiere decir ornato? ¿Cuál es la joya? ¿Cuál es lo que tú te pongas? Dice que tenemos que buscar el incorruptible, el que no se corrompe, el del corazón, de un corazón que quiere agradar a Dios, de un corazón que es de grande estima delante de Dios. Entonces la belleza física también puede atraer a personas que no solamente ven la belleza física. Y por lo tanto, esto es algo muy importante porque, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Un hombre guapo, una mujer hermosa, va a traer a veces más pretendientes incorrectos que solo se dejarán llevar por lo que ven sus ojos, y los jóvenes pueden confiar demasiado en ese atractivo físico, inclusive para manipular y agradar. Mire esta frase, he escrito esta frase, espero que la podamos ver ahí en la pantalla. Una joya bonita llama la atención de los joyeros más expertos, pero también llama la atención de los ladrones más rastreros, ¿verdad? Así es una joya. Pones una joya y un joyero va a decir, esto es una maravilla, esto vale mucho, esto hay que cuidarlo. Pero un ladrón la va a ver y va a decir, esto yo me lo llevo. Y así es la belleza física. Se van a acercar muchos deseando robarla, ¿verdad? Una jovencita, imagínate que Dios le ha dado esa belleza
Se van a acercar muchos deseando robarla, no admirarla, sino robarla. Y José es así, se encuentra con esto. El Señor le ha agraciado con un bello aspecto, pero justamente ese bello aspecto se va a convertir ahora en un campo de batalla, y por ahí va a llegar una de las cosas más grandes, la tentación. La mujer de Potifar le va a acechar, José se resiste. Puede que esta mujer evidentemente sea mayor que él es un joven, ella es una mujer madura, experimentada, seguramente una mujer caprichosa, su marido rico, acostumbrada a ella a tener lo que quiere, y se encapricha literalmente con José. Ahora, la situación de José, yo quiero que tú la entiendas, es una situación de indefensión. Él es esclavo, él no tiene voz ni voto, él no es un empleado que sale el fin de semana y se va a su casa. Él es un esclavo. Y para cualquiera de nosotros esto sería una trampa. Y además no es una mujer cualquiera, es su ama. Tiene poder sobre su vida. Ahora, me llama la atención que cuando esta mujer da gritos y dice a su esposo, ¿verdad?, que su siervo vino para quererla deshonrar, a mí me llama la atención que Potifar no lo condena a muerte. Él hubiera podido hacer eso, cortarle el cuello, la cabeza a José. El enfado de Potifar es grande, le puede cortar la cabeza, pero lo echa en prisión. O sea, tiene duda, como que duda de que el carácter de José haya sido o haya hecho semejante cosa. No manda matar a José, lo envía a prisión. La mujer de Potifar lo acecha, es su ama, tiene autoridad sobre él. El futuro y la vida de José están en sus manos. José solamente es un esclavo, y sin embargo, a pesar de que para cualquiera de nosotros eso sería una trampa, donde no hay escapatoria, José, dice la Biblia, hace algo, huye. Él se escapa de esta situación. Si la mujer de Potifar lo agarra de un brazo, él se suelta. Si la mujer de Potifar entra en su habitación, él se sale rápidamente. No está ahí con ella. Si la mujer entra a su casa y le dice algo, ven conmigo, él sale corriendo, ¿verdad? Sale corriendo a buscar algo, a comprar algo. Él sale, siempre se va, y la Biblia dice que lo perseguía cada día. Yo no sé cuántos días, cuántas semanas o meses, no sé cuánto duraría esto, pero es una constante. Esta mujer está detrás de José, persiguiéndole hasta el punto en que llega un momento en que no hay nadie en casa, y entonces ella ve el momento adecuado donde literalmente lo ataca. Ahora, seguramente que ese ataque ha de haber sido muy fuerte. Muy probablemente llegó con poca ropa, muy probablemente, no sé, lo asió, lo aventó a la cama, y José literalmente lo que hace es deja la túnica, porque seguramente hubo un forcejeo. Él le quita la túnica, le quita la ropa ella a él, y José huye de la tentación. José sabe que él es humano y que es débil, sabe que su propio corazón lo puede engañar. Sabe que la amenaza es grande, y José, ¿sabes qué? Prefiere correr, prefiere huir. Seguramente alguien ha escuchado esto que les dicen, es que huir es de cobardes, no huyas. Y muy probablemente esa frase la usó la mujer, cobarde, no huyas. Mira, huir de cobardes no siempre. A veces huir es de valientes, es de sabios. Ahora, obviamente, si tú huyes, si alguien huye delante de un conejo, ¿verdad?, te van a decir, oye, ¿qué haces? Es que me da miedo el conejo. Pues eso sí es cobardía. Pero si tú huyes delante de un león, no eres cobarde, eres listo, eres muy listo. Y así es la tentación. El problema es cómo tú ves el pecado. Amados hermanos y amigos, ¿has tú escapado del pecado? ¿Has tú huido del pecado? ¿Cómo ves tú la tentación? ¿Cómo ves tú el pecado? ¿Lo ves como un pequeño conejito blanco, indefenso, con el cual puedes jugar? Mira, si tú lo ves así, te equivocas. El pecado es como un león rugiente. La tentación es como un león rugiente mirando a quién devorar. Así que, ¿qué dice la Biblia? Huye. Y así es el cristiano. Cuando estás libremente, huyes de la tentación. Eres libre para amar, para servir, para gozarte, para tener la paz de Cristo. Pero una vez más te dejas atrapar por el pecado, te dejas enredar por el pecado. Ya no puede ser lo mismo. Se te va el gozo, se te va la paz, se te va la armonía, se te va la bendición. ¿Y cuántas personas el día de hoy están así?
No pueden ni siquiera alabar a Dios, no pueden siquiera seguir un canto con sus labios. ¿Por qué? Porque el pecado muy probablemente los está atrapando, los ha atrapado, y en sus conciencias ellos saben: ¿cómo le voy a poder cantar a Dios si yo estoy viviendo en esto? Sería hipocresía. Si yo estoy viviendo en esta área, yo estoy viendo estos programas, yo estoy haciendo esto en mi vida, en lo personal, ¿verdad? Que nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Y cuando vemos esta escena de José y la mujer de Potifar, vemos cómo a veces nuestros propios pecados o nuestras propias tentaciones nos acechan todo el día. ¿En qué eres tú más tentado? Y de hecho hay que decirlo: ¿qué día eres el que eres más tentado? Tú debes de ir identificando en cómo viene la tentación a tu vida. ¿En qué lugar? ¿Con qué persona? ¿Qué día? Hay personas que seguramente son tentados los días viernes, cuando después de la oficina todos salen, ¿verdad? Y dicen: vente, vámonos, va a haber una fiesta, una celebración. Y tú sabes que yendo para allá vas a caer literalmente en el pecado. Todos somos tentados con algo, y cada uno debe de conocer y reconocer en qué. Tal vez una botella de vino con la cual no te quieres involucrar. Esa página de internet que miras, que ves que no te conviene. Esa vecina o esa mirada frívola que se tiene que evitar. Ese pensamiento de orgullo, de desprecio, de pensar que tú eres mejor que los demás y menosprecias a los demás. Todos luchamos en nuestros corazones con tentaciones que nos persiguen, como la mujer de Potifar, y nos persiguen cada día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la tentación? La Biblia dice: huye, corre, escapa por tu vida. Tienes que escaparte y dejar la túnica como lo hizo José. Y todos, cuando corremos y abandonamos la tentación, tenemos que dejar algo, ¿verdad? En este caso, José dejó la túnica. Algo tenemos que abandonar en el camino. Tú sabes que tienes que abandonar a lo mejor ciertas amistades. Tú sabes que tienes que abandonar ciertos hábitos. Tú sabes que tienes que abandonar ciertas costumbres, ciertos lugares. José perdió su túnica en el camino para poder correr libre y dejar la tentación. Y obviamente José no se excusó. José no dijo: ay, es que pues es mi jefa, es mi ama, estoy atrapado. Así como él no se justificó, no tendríamos que justificarnos ninguno de los presentes. Mira, déjame explicarte algo de la tentación. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, para que podamos entender cómo es esto. Santiago capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, somos tentados a través de esta atracción y seducción. Ahora, estas palabras el apóstol Santiago las toma de dos actividades: de la pesca y de la cacería. La primera palabra es atraído, y el término es utilizado en la pesca, que significa literalmente echar el cebo, poner el cebo. Yo no sé cuántos o algunos de los presentes que hayan tenido la oportunidad de ir a pescar algún día. Yo recuerdo que, yo iba a pescar allá, yo soy de Veracruz, de la costa, íbamos constantemente a pescar. Pero a mí me llamó la atención un día que fuimos a Estados Unidos a un lago y estuvimos pescando, y me llamó la atención el entrar a una tienda y en esa tienda vendían gusanos. Y si tú querías pescar un bagre, si tú querías pescar algún tipo de pescado, te vendían diferentes tipos de gusanos. No era el mismo para cualquiera. ¿Por qué? Porque seguramente algún bagre que ve un pescado, un gusano que no le gusta, va a decir: yo no caigo tan bajo, ¿no? No me rebajo a menos. Pero entonces compramos gusanos, llevamos y los lanzamos, y sí, efectivamente hay peces a los cuales les gusta cierto tipo de gusano. Entonces, de alguna manera nosotros, estás diciendo, Santiago, nosotros somos como esos peces. ¿Cuál es el cebo que te avienta el diablo para que tú caigas? ¿Cuál es el cebo que te avienta el diablo, que sabe que eres atraído y seducido? Obviamente ningún pez va a caer si no hay un cebo. Y esto, déjame decirte, esto lo saben también los medios de comunicación, y sobre todo los comerciales, ¿verdad? Todo esto, los medios, ¿verdad? Los que se dedican a la venta de productos, la mercadotecnia, eso lo utilizan. ¿Por qué? Saben lo que le gusta al hombre, saben lo que le gusta a la mujer, saben cuáles las cosas por las cuales tú puedes ser atraída
Y entonces, eso es lo que les dan. Eso es lo que les dan. ¿Cuál es el señuelo que utiliza el diablo en tu vida? ¿Cuál es el punto débil que sabe que a ti te provoca ese deseo y que hace que tú acudas a esa trampa y que finalmente caigas en eso? Eso tú lo debes de saber porque el diablo lo sabe, te conoce. Sabe que en un momento dado, a lo mejor tú eres una persona dada a la amargura, a lo mejor tú eres una persona dada a la codicia, a lo mejor ese fue tu pecado anteriormente y por ahí el diablo te avienta una carnada y tú vas y literalmente te atrapas. Ahora el anzuelo es cubierto, ¿eh? El anzuelo es un metal muy filoso, le ponen el cebo encima, cubre el anzuelo y entonces el pececito viene, abre su boca, agarra el cebo y le traspasa sus labios, su boca, y ya no puede zafarse. Literalmente la boca del pez tiene un hueso en sus labios, en su boca, que literalmente el anzuelo ya no te puede zafar de él. Así es el pecado cuando cae y cedes a la tentación. Entonces el primero que utiliza es el cebo. Y en segundo lugar dice aquí también atraído y seducido. ¿Seducido qué quiere decir? Lo utiliza de la cacería, de hacer una trampa. La palabra seducido es caer en una trampa. Un animal va en el bosque, le hacen una trampa, le tienden un hoyo, le ponen ahí algo que suba, ¿verdad? Y que literalmente lo abrace. Y cuando tú tomas una trampa, cuando pones una trampa, obviamente siempre tiene que haber algo que atraiga a esa persona o a ese animalito para que quede totalmente cautivado. Así es el pecado. José le tendió la trampa a la mujer, José le puso el cebo a la mujer, pero la Biblia dice José no cayó. Y esto nos habla, mis amados, de que nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de decidir si hacerlo o no hacerlo. Lo mismo se lo dijo Dios a Caín. Le dijo Dios a Caín, con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás sobre él. Tú tienes esa capacidad. El cristiano tiene esa capacidad. Además tiene el Espíritu de Dios. ¿De veras? ¿Para qué? Para que podamos renunciar, para que podamos huir. Fíjate lo que dice los versículos 8 y 9 de Génesis 39. Verso 8 y 9 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora José no vence la tentación, no resiste la tentación, no huye porque él sea muy fuerte, porque él sea una persona muy sabia, sino aquí nos dice cuál es la clave por la cual José logra huir. Dice, porque él tiene presente tres cosas. Número uno, que el pecado es un grande mal. A diferencia de lo que la gente piensa del pecado, que la Biblia dice, los necios se mofan del pecado, lo toman como cosa ligera, inclusive se creen muy listos. Hay personas que se llegan a creer muy listos porque han pecado y nadie los ha visto. Y entonces dicen, no, pues yo me he salido con la mía, nadie me ha dicho nada, estoy bien, mira, he hecho lo malo, hago esto, hago aquello y nada me ha pasado, estoy bien, estoy próspero, tengo salud. Ahorita. Pero el pecado siempre es un grande mal, que la Biblia dice siempre traerá consecuencias. Lo que siembra el hombre siempre lo va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, y Dios no puede ser burlado. El pecado es un grande mal. El pecado destruye, el pecado trae miseria, el pecado trae grandes consecuencias, terribles consecuencias para el propio ser humano, para los que le rodean, para su familia, para cualquier persona. Y en segundo lugar dice, pecaría contra Dios. Y una tercera parte, ¿cómo haría yo? O sea, yo, es algo personal. No es que el diablo viene y te tienta, pero tú eres el que vas, obviamente, a tomar la decisión. Si hubiera dicho esto Eva, la serpiente, si Eva le hubiera dicho a la serpiente, ¿verdad? ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Si hubiera tenido esa claridad que tuvo José,
Pero José temía a Dios, él tenía enfrente a Dios. En primer lugar, ¿cómo haría yo? En segundo lugar, este grande mal, y pecaría contra Dios. El pecado es contra Dios. Si tú cedes a la tentación, es el pecado contra Dios. Entonces, mis amados, José vivía delante de Dios. Y quisiera ser muy práctico en este mensaje y te voy a dar 10 pasos prácticos para luchar en contra de la tentación. Vamos a verlo. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no se aproveche de nuestra ignorancia. No debemos ignorar sus artimañas, sus trampas. Y el primer paso que señala es precisamente que nosotros debemos de reconocer. Número 1, reconoce que tú eres un ser humano débil y que tu corazón te puede engañar. Reconoce tu debilidad, sé realista, que no eres tan fuerte como piensas, que no puedes andar jugueteando por ahí con el pecado. Te equivocas cuando de repente quieres echarle la culpa de tus tentaciones a este mundo o a la sociedad, o inclusive a Satanás. O sea, tú serás. Dice la Biblia en Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, no le debemos de echar la culpa a otros, porque a nosotros nos encanta, ¿verdad?, echarle la culpa, la responsabilidad a otros. Y Santiago aquí nos dice acerca de la tentación: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros vivimos en una sociedad donde cada vez es más irresponsable. Siempre están culpando a los demás, la sociedad, están culpando a la genética, a los padres, a la educación que me dieron, al gobierno, al esposo, a la esposa, al diablo o incluso a Dios. Incluso le echan la culpa a Dios. Fíjate lo que decía un hombre, Martín Lutero, decía estas palabras: le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Le tengo más miedo a mi corazón. Y obviamente él estaba viviendo en un contexto de peligro, porque el Vaticano lo estaba buscando, persiguiéndolo para encadenarlo, encarcelarlo y quemarlo en la hoguera. Pero él decía: le temo más a mi corazón que a lo que me puedan hacer los demás. En segundo lugar, deja de pensar que tu caso es único. Es otro pensamiento que tenemos que quitarnos de nuestra mente. Es que nadie me comprende, es que nadie está viviendo lo mismo que yo, es que esta lucha es muy fuerte. Miren, mis amados, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo en las transmisiones, seguramente todos luchan con tentaciones. Es cierto, los detalles de tu vida tal vez sean únicos, tal vez solo sucedan en tu vida, pero las luchas que tenemos en el corazón, todas son las mismas. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son en el ámbito de la humanidad. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, esto es interesante, mis amados, porque no es de que digas: ay, hermano, es que creo que conmigo Dios se está pasando porque me mandó una prueba que ya no puedo resistir. Y seguramente cuando nosotros vemos las pruebas que hay en otros hermanos, decimos: wow, si a mí me mandara lo mismo, si permitiera lo mismo Dios conmigo, yo no podría. Pero mira, más bien aquí lo que dice el texto es que Dios va a proveer la fuerza. Si Dios te permite una tentación, una prueba, Dios va a poner la fuerza en ti para que tú puedas soportar y resistir. Número 3, busca la salida, porque siempre va a haber salida. A veces nos podemos sentir como en laberintos, como un espejos, ¿verdad? Y tú dices: ¿dónde está la salida? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Dónde está? Pero tú sabes que la hay. ¿Por qué? Porque no te van a dejar ahí todo el tiempo. Hay salida, como dice la Biblia aquí en Corintios. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también la salida. José estaba en la casa de Potifar con esa mujer, pero cuando José abrió la puerta, corrió. Estaba entre 4 paredes. Pero cuando vio la puerta, corrió. En cuarto lugar, ¿qué tienes que hacer con la tentación para resistirla? Lucha.
Lucha. Hay un campo de batalla, mis amados. Lucha. No es para estar en un picnic en el campo de batalla, ¿verdad? La vida cristiana no es así. La vida cristiana es de lucha, de guerra. Siempre hay amenazas, siempre hay balas rozando cerca de tu cabeza. Entonces debemos de estar conscientes de dónde estamos y tenemos que luchar. Tú tienes una lucha en contra del pecado continuamente. Tienes que tomar la espada de la palabra de Dios. Tienes que tomar el escudo de la fe. Tienes que atrapar los dardos de fuego del maligno. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Y Pablo se mantuvo siempre en una lucha. Y queridos hermanos, la iglesia es el centro de reclutamiento, de entrenamiento militar. La iglesia, por así decirlo, es un hospital también para los heridos en el combate, porque la iglesia tiene una misión bélica. Somos soldados del ejército de Dios. En quinto lugar, controla tus ojos. Nuestro cuerpo tiene boca para comer. El alma también tiene boca y los ojos son las ventanas del alma. Lo que entra por tus ojos va directo a tu alma. Entonces tienes que cuidar mucho tus ojos. ¿Para dónde se van? Hay personas que tienen ojos vagabundos, ¿verdad? ¿Qué diría una mujer de un hombre que tiene ojos vagabundos? ¿Qué diría un hombre de una mujer que tiene ojos vagabundos y anda mirando para todos lados? Mira, un día David se despertó de su casa en la noche, en la tarde, y vio a Betsabé que se estaba bañando. Y en lugar de decir, bueno, ¿qué tiene esta mujer? ¿Por qué se baña ahí desnuda en la terraza de su casa? Me meto. Pero no, David no solamente la ve, sino que además la codicia. No controló sus ojos, no condujo sus ojos. Mira lo que dijo Job 31 verso 1, y ese es el pacto que debiéramos hacer nosotros referente a nuestros ojos. Dice la Biblia, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ese es el pacto que debiéramos hacer cada uno de nosotros como cristianos. Si controlas tus ojos, controlarás lo que tu alma come, controlarás con lo que tu alma se alimenta, y ese es un gran reto, y sobre todo en esta cultura que vivimos el día de hoy, ¿verdad? En esta cultura donde vivimos de mucha publicidad, tienes que escoger, tienes que hacer un pacto con tus ojos. Número 6, escoge tus compañías. Escoge tus compañías. La Biblia dice en el Salmo 1, el que no anduvo en consejo de malos. Ten cuidado con quién te juntas. Busca compañías que te muevan a hacer el bien, a agradar a Dios, no aquellos que te arrastran al mundo, a ciertos hábitos, a ciertas conversaciones en los cuales no tendrías ni que estar, ni que oír. Mira lo que dice Efesios 5:3. Dice, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, tú debes de estar escogiendo tus compañías. Número 7, no proveas para los deseos de la carne. O sea, póntela difícil. Si tú sabes que hay una tentación en tu vida, ponte un obstáculo, ponte una muralla para no ir allá. Imagínate, ¿qué dirías tú de alguien que tiene serios problemas con la ira? Y tiene, no sé, una escopeta en su casa, una pistola en su casa. O trae una pistola en el carro, ¿no? Y tienes problemas con la ira. Eres una persona así que de repente te es fácil actuar de esa manera y traes una pistola ahí en el carro. ¿Qué dirías de uno que tiene problemas con el alcohol y tiene una barra ahí, tequila, coñac y no sé cuántas cosas ahí en su casa? Él mismo se está metiendo en esa tentación. Él mismo se está metiendo ahí, ¿verdad? Está proveyendo para los deseos de la carne. O sea, hay que sacar todo eso. El hijo pródigo tenía dinero y mientras tenía dinero se lo gastó en juergas, se lo gastó con amigos, y cuando se le acabó el dinero, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Ya no pudo pecar porque ya no tenía. Póntela difícil, pon límites a tu capacidad de pecar. Eso no es ser débil, eso es ser sabio. José dejó la túnica. Mira lo que dice Mateo 5, verso 29. Dice la escritura, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Hay algo en tu vida que te es ocasión de caer? Sácalo.
échalo de ti. Número 8, Primera de Tesalonicenses 5:16. Alaba a Dios. ¿Estás pasando por una tentación? Alaba a Dios. En todo lugar, en todo momento. Y a lo mejor alguien te va a decir, pero ¿cómo crees? Eso es una locura. Sí, alaba a Dios. Hay un momento de tentación, vienen a tu mente un torrente de pensamientos, de cosas terribles en tu vida. Canta salmos, canta canciones, alaba a Dios. En el metro, en el trabajo, donde estés, ¿verdad? Alaba a Dios. Toma un momento para llenar tu boca de alabanza, porque si las cosas del Señor están siempre ocupando tu atención en tus pensamientos, no habrá lugar para otras cosas. Llena tu corazón, llena el tesoro de tu corazón de las cosas de Cristo. Alaba al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Y número 9, huye de la tentación. Cuando has hecho todo lo anterior y aún así sigue todavía la tentación, huye, corre, escapa. Eso lo dice 1 Corintios 10:14. Mire de qué tenemos que huir, por favor. Ponga mucha atención en esto, porque aquí nos dice una serie de cosas de las cuales tenemos que huir. Por tanto, amados míos, huye de la idolatría. Y acuérdate que de la idolatría no nada más es imágenes. La idolatría es poner algo en primer lugar por encima de Dios. 1 Corintios 6:18. Huye de la fornicación. Huye de la idolatría. Huye de la fornicación. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De los deseos, de las vanidades. Huye de estas cosas. ¿Qué es lo que tienes que perseguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? A veces el desánimo, a veces la flojera, a veces la soberbia, la vanidad. Huye de esas pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y en 10º lugar, mis amados hermanos, si alguien de los presentes está aquí en esta tarde y ha sido seducido y atraído por el pecado, y si el pecado te ha envuelto y ahora estás que no puedes salir adelante, que ahora estás así de veras que no puedes ni avanzar porque estás atado, estás amarrado al pecado, si caes, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. En otras palabras, arrepiéntete, acude a Cristo, dile al Señor, perdóname, sálvame, lávame, restáurame, Señor. Y el Señor, como aquella mujer que estaba en el suelo a punto de ser apedreada, te tomará de la mano y te levantará y te dirá, ni yo te condeno, ve en paz. Gloria a Dios. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo sabe más que tú y que yo cómo es la tentación y lo que se siente, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Y por eso Cristo tiene compasión de nosotros. Él fue tentado en todo. Él fue tentado, Él fue puesto a las más fuertes tentaciones, pero pudo resistir, y por eso nosotros podemos acudir a Él y decirle, Señor, tú me puedes ayudar. Yo no puedo, Señor, yo soy muy débil, pero tú eres fuerte.